Como siempre, buenos días. Estamos en la mesa de conversación, quedamos que era 12. No me recuerdo, en la mesa número 12. En esta ocasión desde la Biblioteca María Colín. Y me acompaña Elías Medina y José Centeno. Como lo menciono, las presentaciones me gusta dejarlas al último para poder primero como conocer las entrañas o poder ir platicando y ya después saber qué hace. Como adivina con quién estamos, y celebrando esta mesa que lleva por título Diverse, Disidente y Arte. En esta ocasión vamos a platicar o nos vamos a enfocar un poquito más a la literatura, a estos procesos de creación, a ver si existe una escritura disidente, una escritura homosexual, una escritura desde la periferia. ¿Y por qué nombrarla así? Porque si esto está, entonces hay algo que está en el centro, o hay una otra edad vista desde la disidencia. Es por eso que la primera pregunta que les lanzo, que les propongo para iniciar esta conversación es: ¿qué es lo disidente? ¿Qué es ser disidente? Bueno, pues creo que desde la literatura podemos, en términos sencillos y para nada precisos, dividir la literatura nuclear, que es la que se lee solamente entre escritores, y la extranuclear, que es aquella literatura que se lee en las masas o en los grandes públicos. Por ejemplo, hasta hace unos 20 años, José Castellano se leía solamente entre escritores o estudiantes de literatura, ¿no? Ahorita, pues por un impulso de su 50 aniversario luctuoso y su 100 aniversario de su natalicio, pues están en una masificación de Rosario Castellanos y se está convirtiendo en una autora extranuclear, que está fuera del núcleo de los escritores, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Creo que tiene que ver más con la teoría de la recepción, y pues hay que decirlo, por medio tiene que estar el poder. Ahora, el poder no es malo, como digo Foucault, es peligroso. Lo que pasa es que pues se lee lo que los círculos editoriales y los círculos de poder quieren que se lea, ¿no? A lo mejor Rosario Castellanos era peligrosa en los 70 por ciertas ideas, pero ahora es muy cómodo el sistema y por eso se puede leer, ¿no? Por ejemplo, la literatura disidente, ¿no? Si a ustedes le preguntan a alguien de prepa para adelante ¿qué obra gay mexicana conoce?, indudablemente le van a decir El vampiro de la colonia Roma. Está muy bien, pero no, el problema es que no es lo único, ¿no? ¿Y por qué es extranuclear El vampiro de la colonia Roma? Pues porque sirve a propósitos, ¿no? ¿Cuál es este propósito? Cubrir cuotas. Mira, también somos abiertos con la literatura gay, ¿no? Ya no LGBT, gay. Pero dejan al margen todo lo que rodea el núcleo de Luis Zapata, ¿no? Todo lo que rodea el núcleo de la literatura gay. Entonces yo creo que la literatura disidente pues es la que pugna, no por estar en el centro, sino por formar su propia zona de influencia, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, Rosario Castellanos. Resulta que cuando muere Rosario Castellanos en Israel, detienen en México a un señor llamado Jorge Arturo Ojeda, que pues es un cuentista gay mexicano que por cierto acaba de morir el año pasado, y que nadie se enteró y que solamente tuvo una nota en el periódico Milenio, me parece, y resulta que lo detienen porque sospechaban que Jorge Arturo Ojeda era amante de Rosario Castellanos, ¿no? Porque se veían seguido, entraba y salía a las horas de la noche de su casa, tenían correspondencia y demás, ¿no? Y pues resulta que no, que más que nada eran comadres, ¿no? Pues porque Jorge Arturo Ojeda pues era gay, ¿no? Y permanece ignorado hasta nuestros días, ¿no? A pesar de que su narrativa pues es fabulosa, ¿no? Pues por algo era también amigo de Rosario Castellanos. Entonces yo creo que la literatura disidente pues es la que, más que luchar contra la literatura hegemónica, ofrece una perspectiva diferente, ¿no? Porque tampoco es como que
los gays sean enemigos naturales de los heterosexuales y de los transexuales. No, no, no. Simplemente pues es una alternativa que ha sido poco estudiada y poco valorada por el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque en el centro del poder, por ejemplo en México, pues está el machismo, el patriarcado y otras estructuras, ¿no? El racismo, el clasismo, el elitismo, etcétera, ¿no? Y pues hay autores gays, lesbianas, trans, que siguen escribiendo independientemente de que tengan o no poder, y que ya con el paso del tiempo, y ese es el problema, son consagrados, ¿no? Pero ya muertos. De hecho, yo le comentaba a una amiga un poco en broma que había que hacer homenajes, había que hacer lecturas, había que hacer premios con el nombre de estos escritores, porque a la vuelta de 20, 30 años iba la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, del Estado de México, de Gobernación, a decir, vamos a hacer el Premio Nacional de Poesía Rosa María Roffel de lesbianas, ¿no? Es como, de toda su vida la dejaste morir de hambre y ahora vamos a hacer un premio en nombre de ella, ¿no? Ponemos la plaquita, tomamos una foto y capitalizamos, más subsumimos, asimilamos a este colectivo para hacerlo funcional al sistema, ¿no? Yo creo que la literatura disidente, pues, lo interesante de esta literatura, pues, es que crea sin la necesidad, sin ser de funcional al poder, y en ese sentido, pues es más interesante, ¿no? Que es contestataria, es diferente, subversiva, contrahegemónica, anticapitalista y todo eso que nos gusta, ¿no? Revolucionaria, diría yo. No, pues es cierto, porque realmente la literatura disidente pues nace de la forma más pura que puede existir. Pues antes de iniciar me gustaría hacer hincapié de que la literatura queer no es la misma que la literatura disidente o que la cultura disidente. ¿Por qué? Porque la cultura queer es algo más eurocentrista, pues es más norteamericano, y a pesar de que todos seamos homosexuales o pertenezcamos al grupo LGBT y toda esta rama disidente, pues al final nuestros contextos son distintos, pues las luchas pueden ser las mismas, pero nuestros contextos son distintos. Entonces yo creo que la palabra disidente abarca más, si no tanto al habla latina, pues sí a la parte pues, hispanoamericana, ¿no? A toda esta parte de México hacia abajo y cómo nos representa. Ya de manera pues teorizando un poco sobre la disidencia y sobre ese concepto, pues yo creo que es todo lo que no está dentro de la norma establecida desde esta parte heterocentrista, heteropatriarcal, que siempre nos han querido pues impulsar. Los contemporáneos, por ejemplo, los escritores como Urrutia, Pellicer y todos ellos de ese momento y de ese medio, el único que le valió y dijo, bueno, yo voy a seguir haciendo mi desmadre fue Salvador Novo, y no recuerdo quién mencionaba que Novo era grotescamente, o sea, porque era manerado, porque se maquillaba y decía, todos estaban aquí como que bien machos y Novo, pues, ¿no? Y era una persona grotesca, así lo categorizaba. Octavio Paz decía que Novo no escribía con sangre, escribía con caca. Sí, de hecho. Y pues algo curioso de estos escritores de los contemporáneos es que sus primeros textos, sus primeros poemas, sus primeras creaciones literarias eran de carácter, si no homosexual, tal vez sí disidente, porque empezaron a explorar sobre estos temas que a ellos les interesaban. Ya cuando se academizan y entran en esa parte canónica, gubernamental, y pues todo ese desmadre, pues es cuando empiezan a trabajar más sobre sus textos, y es donde empiezan a ser aún más famosos, y mágicamente dejan de escribir de estos temas, y es donde ahí entra una parte muy fuerte, porque bueno, ¿por qué dejaste de escribir como escribías a un inicio? Y ahí es donde empiezan a salir sus poemas más famosos, los nocturnos, con los cuales se consagran al futuro. Pero en sí en un inicio empezaron escribiendo sobre eso. El único que le siguió valiendo y escribió fue Novo, ¿no? Ha hecho un libro sátira en el libro de los amores, mortales y la loca. Pues tiene mencionados temas que sucedían en ese tiempo y suceden. Ahora, ¿qué pasa? Esto siempre ha existido, y pues yo creo que nuestra referente más antigua es Sor Juana, y me causa curiosidad y voy a dar una anécdota. Cuando le pregunté a un maestro qué pasaba con la literatura de Sor Juana, me dijo, es que Sor Juana estaba en un grado más allá de la poética. Y le digo, ¿cómo? Sí, Sor Juana escribía más desde un plano poético, no le escribía a las mujeres, escribía poética. Yo digo,
entonces Octavio Rosario no sirve, no funciona, porque es específico una mujer. Y pues yo siento que aquí el maestro simplemente como que quiso tapar esta verdad de que siempre ha existido literatura, al menos en este caso lésbica, disidente y actualmente hasta homosexual, diciendo que es mera poética, cuando realmente no, porque siempre ha existido. Entonces, ¿por qué es más normal ver un texto de un hombre que le escribe una mujer directamente que de un hombre a otro hombre? Y hasta Amado Nervo lo decía, ¿no? En su poema, es que no sé qué tiene, pero es la síntesis rara de un signo loco, ¿no? Algo está sucediendo y no sabría qué es. Bueno, como las personas o lo canónico en ese tiempo o lo normal era no encontrarse con este tipo de textos, cuando empiezan a aparecer o cuando se empiezan a leer o cuando se empiezan a distribuir, empieza a haber una exotización de la literatura en los temas disidentes. ¿Por qué exotización? Porque es algo ajeno a lo que están acostumbrados, es algo nuevo para ellos, supuestamente nuevo, pues porque siempre ha existido. Entonces sí existe una literatura disidente, no solo es única del homosexual, es de cualquier persona que no entra dentro de la heteronorma establecida, que siempre nos han dicho, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, porque incluso dentro de la disidencia, y muchas veces la comunidad LGBT olvida eso, dentro de las disidencias hay más disidencias aún adentro, hay más subcategorías, y desafortunadamente todo este sistema nos llega a contaminar, que hasta que terminamos creando como una única disidencia, como que esta es la verdadera disidencia. El canon de la disidencia. Y ya entra un canon en la disidencia, entonces ya tú no entras dentro de nuestra disidencia porque ya perteneces a un grupo aún más reducido, ¿no? Pero sí existe la literatura disidente. Ahorita estuvieron mencionando, o se acercaban a estos puntos. Tú mencionabas lo queer, mencionabas como esta parte también de los contextos, la manera en que se van produciendo. Y considero que muchas veces las maneras en que nos nombramos, las maneras en que se nombran las cosas, las situaciones, las personas, ayudan a generar o generan una realidad. ¿Y a qué voy con esto? A que hay quienes diferencian lo gay de lo joto, de lo homosexual, como si cada una de estas palabras representara una realidad. Lo homosexual desde lo médico, que es como donde se ha puesto, lo joto como si fuera como lo periférico de la periferia y el barrio, y lo gay como yendo a esta cosa más hegemónica, más blanca. Y con estos términos considerarían que también se aplica a la literatura, a la manera en que estos libros, estos textos, estas publicaciones circulan. Un ejemplo burdo que pongo, que lo gay lee lo gay, que lo joto lee lo joto, o hay también intersecciones o no existen límites desde su experiencia. ¿Cómo podrían abordar esto? Hablamos de términos paraguas. Un término paraguas es, por ejemplo, lo trans, ¿no? Es un término que abarca lo transbinario, lo transno-binario, lo fluido, etcétera, ¿no? Yo creo que también estos términos disidentes, sexo diverso, joto, incluso loca, son términos paraguas que abarcan un espectro más amplio. Por ejemplo, pienso en Pedro Lemebel, La noche de los bisones en Crónicas de Sidario, es el primer texto que aparece en la Crónica de Sidario. Habla Lemebel de justamente este aspecto de lo gay, ¿no? Y dice, no, pues es que lo gay es este atlas musculoso blanco que nos ha vendido en Nueva York y que las locas de clase alta de Chile van y se compran allá el SIDA, ¿no? Pero dice, nosotros somos locas. Y lees Crónicas del Sidario y resulta que Lemebel clasifica como locas a transexuales, travestis, sexoservidoras, sexoservidores, homosexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? Las locas. Entonces creo que son términos paraguas. Por ejemplo, a mí lo que me gusta de Lemebel, aparte de que pone la mano sobre la mesa y dice, a ver, eso de lo gay es algo de primer mundo, ¿no? Nosotros somos locas, es que atiende las especificidades.
Y si bien es importante atender a las especificidades de lo lésbico, lo gay, lo bisexual, lo transexual, etc., creo que, por ejemplo, en aspectos de divulgación, de difusión, incluso a veces de análisis, es muy útil usar términos para esto, ¿no? Porque a veces están atravesados los fenómenos por circunstancias similares. Obviamente, cuando queremos hacer un análisis más profundo, pues habría que acotar, ¿no? Vamos a referirnos a, por ejemplo, la literatura lésbica de los 80. Por ejemplo, hay una novela que se llama Aprovechate de mí, de Xochitl Laguna, que es de tema homosexual, pero no es novela homosexual. ¿Por qué es de tema homosexual? Porque describe una mujer, ¿no? Así como, por ejemplo, en el siglo XIX se habla de literatura del tema mexicano, pero no de literatura mexicana porque no es escrita por mexicanos, sino que tiene como tema lo mexicano, ¿no? Entonces creo que bastaría con, por ejemplo, al empezar un análisis o una discusión, decir, voy a usar este término como en este sentido, ¿no? Pero sí es cierto que cada una tiene sus especificidades, ¿no? Por ejemplo, mencionaba aquí el compañero lo hegemónico, lo canónico dentro del colectivo LGBT, y es completamente cierto, ¿no? Mea culpa. Los gays, los homosexuales podrán no ser los machistas que cometen feminicidio, pero seguimos siendo totalmente patriarcales, porque estamos imbuidos en una sociedad patriarcal, ¿no? Falocentrista. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué la L va al principio del acrónimo de LGBT? He leído como varias historias, como más bien de lo anecdotario. Y según recuerdo, o alguna de estas explicaciones que se dan, es que cuando se da llega como el boom de la epidemia del SIDA durante los 80s, que estaba siendo, bueno, que los grupos que mayormente sufrieron las consecuencias de esta pandemia de VIH y SIDA eran la comunidad gay. Y fueron las lesbianas quienes cuidaron primeramente a estas personas que estaban muriéndose por consecuencias del SIDA. Entonces, una manera de honrarlas fue precisamente ponerlas al principio del acrónimo LGBT, o esa es como una historia que yo conozco. Esa es también la que yo conozco, ¿no? Y me parece muy importante porque no solamente es no tiene una lógica solamente de memoria y humor, muy merecido, sino también recordemos que el VIH y el SIDA era considerado un castigo de Dios a la desviación, ¿no? Pero, oh sorpresa, las lesbianas no se enferman de VIH tanto como los hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la transfusión de la dinámica sexual pues, dificulta la transmisión de fluidos y estas cosas, ¿no? Entonces también era como ponerlas por delante en el sentido de que, vean, no es un castigo de Dios porque pues nuestras hermanas también están cogiendo la misma patita y nos están muriendo como nosotros, ¿no? Pero sí, justo, pero toda esa historia, si tú le preguntas, si ahorita vamos Mundo o vamos el sábado a la marcha, no creo que una parte importante del colectivo gay lo sepa. Y yo creo que eso tiene que ver con, primero, el desconocimiento y la apatía general para todos los temas, ¿no? Vivimos una crisis epistemológica. Nadie quiere saber nada de nada. Ahí está ChatGPT, por un lado. Y por otro lado, pues, la falta de empatía y la comodidad del privilegio patriarcal. Entonces, yo creo que hay especificidades, hay términos paraguas que son útiles, pero también es necesario profundizar en las especificidades. Yo solo voy a decir que lo que no se nombra no existe. Y si es una forma de nombrarnos para las personas, pues está bien, porque es una forma de decir, ¿sabes qué? Si existo, y tú me estás nombrando de esta forma. Entonces, ¿por qué no escribir de lo que yo vivo a través de lo que yo existo? Por ejemplo, en Chiapas está el término mampo, ¿no? Y desde un principio era como una forma despectiva de decir mampo, cobarde, homosexual, joto, puto, ¿no? Ya de una forma más extrema. Pero pues al final la misma comunidad de Chiapas pues lo apropia y dice, sí, somos mampos. Si para ti esa es la forma en que tú me nombras, pues sí, soy un mampo y voy a tomar el término, lo voy a resignificar y ya no me afecta. Ya no me afecta. Y es muy cierto lo que mencionas. Por ejemplo, yo he conocido a personas que no están a favor de la marcha, que no están a favor de los movimientos,
pero son personas que viven bien gracias a los beneficios que toda esta lucha le ha otorgado, ¿no? La otra vez estaba saliendo con un chico y me dice, es que tiene un año apenas que descubrió que soy bisexual. Y yo así de, ¿qué quieres que te aplauda? Y yo así como de felicidades. Iniciaste siendo bisexual en pleno 2025, siendo blanco, siendo panista, y siendo todo lo que, o sea, todo el privilegio, pues ya lo tienes, ¿no? Ya no vas a sufrir, no de la misma manera que otros han sufrido, ya no vas a luchar de la misma manera que todos han luchado. Entonces, se crea como que un estado de confort en algunos grupos LGBT, y esos mismos grupos LGBT, pues que ni siquiera se consideran pues, parte de la comunidad, pues gracias a eso ya tienen un estado de privilegio y de comodidad, y pues no les va a tocar, afortunadamente, pues todo lo que muchas personas les ha tocado vivir, ¿no? Violencia, rechazo, discriminación, todo lo que puede existir, ¿no? Hasta incluso de como, pues estoy literando, incluso dentro de la misma comunidad se llega a tener ese mismo rechazo, esa misma homofobia incluso dentro de homosexuales, dentro de disidencias, ese mismo perteneces aquí pero no perteneces con nosotros, pues. Y ahí pues ahí es donde se va a ver la marcha, ¿no? Que el segmento de osos, que el segmento de twins, que el segmento de que el segmento del otro, el otro. Entonces que estamos divididos entre nosotros simplemente por nuestras diferencias, no solamente de gustos, sino también físicos, sociales. O sea, no es lo mismo un gay de la Condesa, pues a un gay de, pues por ejemplo, de aquí de Naucalpan, ¿no? Son contextos totalmente distintos, son vidas totalmente distintas, son realidades totalmente lejanas. Y pues también siento que en eso parte de la escritura, pues porque no es lo mismo escribir o narrar desde una vivencia homosexual en el centro histórico a, pues en las periferias, una calle de Tuxtla Gutiérrez, de la colonia San José Terán, de las más allí, donde se hace lo que siempre se ha hecho, pero no quieren hablar de eso porque dejen mal a la comunidad, pero siempre ha existido, siempre ha estado y siempre va a existir. Una cosa también, por ejemplo, ahora, esto de si solo los gays ven a los gays, solo los jotos ven a los jotos, no tengo una respuesta exacta, pero, por ejemplo, yo leo literatura lésbica, yo tengo una columna que se llama con mayúscula donde hago reseñas de libros LGBT, pero nunca voy a hacer reseñas de literatura lésbica, ni de literatura trans, ni de literatura no binaria. ¿Por qué? Justamente no por segregación y demás, sino porque creo que los hombres ya han tomado la voz de las mujeres demasiado tiempo como para que aparte yo le venga a enseñar a las lesbianas, ay miren, eso es la literatura lésbica, ¿no? Yo creo que eso es algo que tienen que hacer las lesbianas, ¿no? Y en el buen sentido, ¿no? Como de, yo disfruto la literatura lésbica, me gusta mucho la literatura lésbica, pero yo no voy a hablar ni hacer teoría ni crítica de literatura lésbica, porque eso es algo que tienen que hacer las lesbianas, como sujetos históricos, es su historia, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Un poco la pregunta de si solo los jotos ven a jotos y si solo las lesbianas ven a lesbianas, creo que no, pero creo que no hay nada como hablar desde tu especificidad, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que yo no podría hablar de la experiencia trans, solo porque leí un libro que habla de la experiencia trans, ¿no? Entonces, creo que pasan dos cosas. Uno, tiene que haber una sensibilidad hacia las diferencias, y dos, tiene que haber la conciencia de que quienes están en esa diferencia tomen la razón. Es un poco lo que pasa. Yo voy anotando mis puntos. Sí, o sea, hablar desde las propias experiencias. Como bien lo comentan, luego estas propias experiencias se desarrollan uno en escenarios distintos y después en contextos distintos que van generando como estas propias condiciones de narrar lo que soy desde lo que estoy viviendo y en dónde estoy. Pero mencionaban también como puntos que me saltaron. Uno de ellos es contar estas historias como sujetos históricos, o considerando que algunos sujetos históricos que estamos viviendo un suceso en específico y desde ahí contamos o se cuentan estas historias. Y ahí lo quiero encadenar con algo que mencionabas, esto de las IAs, porque estamos de alguna manera viviendo el auge, el descubrimiento, la recepción de esta nueva herramienta.
Entonces, ¿cómo ven el uso de las IAs dentro de estas escrituras o incluso dentro de sus propios procesos creativos? ¿Es bueno, es malo, es neutral, nos ayuda, no nos ayuda? Me comentabas esto de las crisis epistemológicas, porque ya todo lo sabe ChatGPT, o le hemos dado ese decirle, lo sabes todo. Pero ¿cómo lo consideran ustedes? ¿O cómo se han acercado o no se han acercado a esta herramienta en sus procesos creativos, en su día a día, en la manera, o cómo lo han visto? En cuanto a escritura creativa, yo creo que mi acercamiento con la IA ha sido nulo, pero sí, como tema, no como herramienta, como tema se me hace interesante en el sentido de que una parte importante de la poesía y de la escritura LGBT, tema de tesis, creo que el lenguaje siempre ha sido puesto en crisis por la literatura LGBT, ¿no? A lo mejor hay personas que se parten la cabeza con esto del lenguaje inclusive, pero también existen cosas como el argot, como propiamente la jotería, que es el calambur, ¿no? Pienso por ejemplo en Abigail Borges, que son como dinámicas que hace el colectivo para deformar y apropiarse del lenguaje, como también lo comentaba José, reapropiarse de términos, ¿no? Y, por ejemplo, mencionaba el término mampo, que también el término queer viene de esa raíz, ¿no? Que es como una forma despectiva para referirse a lo diferente, a lo raro, ¿no? Yo creo que en ese sentido es interesante, porque aparte también nos ofrece una perspectiva rizomática, ya me voy a meter aquí cosas raras. Rizomática en el sentido de que no es vertical, de que no tiene un eje y guía, ¿no? Sino de que tiene ramificaciones, crece como tubérculo, como rizoma. En ese sentido, pues me parece interesante como tema, a lo mejor como, por ejemplo, pienso que también es algo que no se ha estudiado mucho, hay mucha ciencia ficción LGBT, ¿no? Entonces ahí me parece interesante que lo que puede pasar, ¿no? Por mencionar algunos títulos, no me acuerdo del autor, pero hay un libro que se llama, que de hecho fue la primera novela o la primera obra literaria en México sobre el tema, que se llama Homocida, ¿no? Que es como la historia del VIH, pero cuando las personas se contagiaban o se infectaban, se transmitían la enfermedad, tenían mutaciones genéticas que los hacían tener ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Está, por ejemplo, Ursula K. Le Guin, que también tiene varios escritos que hablan sobre la disidencia sexual. Está, por ejemplo, este libro de Justino, no me acuerdo cómo se llama, pero es En algún lugar de la oscuridad, creo que se llama, y es de reciente publicación, se publicó este año, ¿no? Entonces, como tema de ciencia ficción, se me hace muy interesante lo que puede hacer la comunidad o la literatura gay o disidente con el lenguaje y después con la línea, pero personalmente no he interactuado mucho con estas herramientas. A nivel académico sí, ¿no? De repente es como de, oye, ¿en qué año fue? ¿Fue junio o fue julio? ¿No? Ya, pero realmente no. No encontré información sobre esto. Sí. No, pues en el proceso creativo tampoco he involucrado con la guía. Siento que está un poco de más. Bueno, al menos yo escribo poesía. Siento que si escribiera narrativa tal vez sí me apoyaría un poquito más. Pero, lo que mencionaba se me hizo bien curioso con la ciencia ficción, porque pues siempre han existido los fanfics, ¿no? Y siempre han existido este tipo de literatura, pues de Wattpad y esto, ¿no? Que de alguna manera también es una representación de la estáis con otra persona, ¿no? Y la gran novela ficticia y pues al final pues también existe ese tipo de escritura, pero pues en lo personal tampoco he tenido como la necesidad de utilizar la IA como una herramienta de escritura, tal vez informativa, sí, y siento que para las nuevas generaciones disidentes pues también es una gran herramienta ya en lo personal, porque ya no es como de ir a buscar un libro a, ¿cómo hago esto? ¿O qué me pasa esto? O sea, es como un poquito más directo, ¿me pasó esto y lo otro? Ustedes sabrán de qué hablo, ¿no? Ya en las infancias, cuando uno se está descubriendo, ¿no? Y tiene que buscar información como por donde puede, porque al menos ahora ya hay más apertura por parte de los padres, pero hubo un tiempo donde a la comunidad LGBT le tocó rascarse sola, y la educación sexual se le tocó que aprender solito.
el cuidarse nos tocó aprendernos solitos, el que está bien, que está mal, nos tocó aprendernos, o sea, ya en cuestión personal, pues, nos tocó aprendernos solitos, ¿no? Entonces siento que la IA en ese sentido sí podría ayudar bastante, fuera de la creación literaria, pues. Yo creo que es una brecha generacional más que nada, ¿no? Que justo pensaba en esta banda, que es mucha, que ya usa la inteligencia artificial como terapeuta, ¿no? Entonces le cuenta sus problemas al ChatGPT. Sí, me declaro culpable. O sea, a lo mejor ahí puede venir un proceso creativo. Ajá, y lo peor de la IA pues es que es un mismo sistema lingüístico que ellos mismos están desarrollando y pues te va a dar lo que tú quieres creer, pues al final de cuentas. O sea, te va a arrojar lo que tú quieres leer, nunca te va a contradecir eso, te va a decir si tienes razón. ¿Para dónde irme? Se quedaron con las terapias de ChatGPT. En alguna ocasión coincido con lo que dicen, pero coincido más que en alguna ocasión explorando yo esta herramienta. Le pregunté, oye, ¿me puedes dar información sobre qué es lo gay, qué es esto, qué es lo que aquello? Y al menos a mí me pareció que tomó un tono muy paternalista por las respuestas que me empezó a dar, porque venía como de una manera de decirme, sí, esto pasó en tal año, tal año, tal año. Y cuando le empiezo a hacer esas preguntas, si necesitas ayuda, puedes marcar a este número para que no te sientas solo. Hay comunidades cerca donde tú estás, pero como una manera más que informal, como de, ay, pobrecito, necesitas ayuda prácticamente terapéutica, más que darme información. Y los otros temas anteriores que yo le pregunté, Pues, era como de, sí, esto pasó en tal año, tal año, tal año, tal año, y están estos libros. Cuando le pregunté, oye, ¿hay literatura homosexual o literatura gay o literatura esto? Sí, y si necesitas ayuda, hay círculos cerca de donde tú dices, a ver, ¿por qué me mencionas esto? Sí, el punto fue preguntarte por libros, por textos, por poesía o esto. Y me mandaban números y centros de terapia. ¿estás bien, hijo? Ajá, casi, todo bien y casi, sí, solo quiero saber dónde vivo. Pero ahí viendo tu lista de reproducción. Bueno, saliendo un poquito de esto, y ahorita que mencionabas esta parte de poner la lengua en crisis, esto del lenguaje inclusivo, ustedes utilizan el lenguaje inclusivo dentro de sus creaciones, y de ser así, se han enfrentado a obstáculos, a críticas, incluso a decirles, está mal lo que haces. Sí, bueno, yo creo que eso lo tiene muy claro Lady Gaga, que cuando uno hace una obra de arte, pues uno pone ahí la cosa y el público la aplaudirá o calentará manzanas, tiene todo su derecho, ¿no? Yo creo que el problema, porque eso también lo discutí esta semana, es que se pasan líneas, ¿no? Se pasan líneas de la crítica a lo mejor al discurso de otro. Porque la gente siempre está buscando el casus belli, el pretexto para arremeter, ¿no? Con odio contra algo. A mí en lo personal, uso el lenguaje inclusivo bueno, yo creo que en contextos muy específicos, que es como creo que se debe usar. No puedes andar por la vida diciendo el base, pase el MS y cosas así, que es como siento que la mayor parte de las personas siente que se usa el lenguaje inclusivo, ¿no? Eso por un lado. También, pues, como estudiante de literatura y lengua, sé que hay una cosa que se llama estrés lingüístico, que tiene que ver con la resistencia del hablante a usar nuevos códigos cuando no son construidos de manera natural o por el desarrollo natural de la lengua, pero justamente ese es problema de ellos. Para la comunidad LGBT, pues tiene todo el sentido y toda la lógica, ¿no? En el sentido de lo que nombraba el compañero, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, pues habrá gente a la que le gusta y habrá gente a la que no. El problema es que me parece una discusión bizantina en el sentido de que el principal propósito de la lengua es comunicar. Si tú me entiendes lo que yo te quiero decir, poco importa si es el lenguaje inclusive o no. Así como, por ejemplo, la gente puede decir aiga, vistes, etc. Poco importa la realización de la lengua si tú me estás entendiendo. Si tú fijas que no me estás entendiendo,
Eso tiene que ver más con tus posturas políticas, tu ideología, tus fobias y tus filias, ¿no? Pero el principal, repito, la principal función de la lengua es comunicar. Entonces, yo sí uso el lenguaje inclusivo en contextos muy específicos, sobre todo justamente cuando quiero dar un mensaje político, y creo que esa es la función también del lenguaje inclusivo. Sí, pues también como todo lenguaje, ¿no? Es más contextual, como decías, no se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, ni con cualquier persona, pues son como que momentos muy específicos, con personas muy específicas, en lugares muy, pues sí, ¿no? Específicos. Por ejemplo, también es como para dar ¿cómo sería? Para hacer un filtro de las personas, en el caso ya del sentido artístico, literario, por ejemplo, en Estrépito, justamente nuestra intención de utilizar el lenguaje inclusivo era pues crear este filtro de la revista, de la gente que nos leía, de la gente que participaba y de la gente que participaba a futuro, porque la gente que simplemente no le gusta pues nos ponía a criticar. Recuerdo que sacamos una convocatoria para nuestro segundo número ya impreso y pues nosotros siempre poníamos así con X solamente para incomodar a los viejitos, ¿no? Y recuerdo que una señora puso, oigan chicos, en buen plan, que no sé qué otro, pero si realmente es un proyecto serio, no deberían utilizar este lenguaje. Y un gran choro, yo así de, señora, llevamos 2 números impresos, 4 digitales, llevamos un chingo de cosas, pues, o sea, ¿por qué una letra va a venir a demeritar todo lo que ya se ha venido haciendo? ¿Por qué una letra va a venir a invalidar todo lo que ya se ha venido haciendo y todo lo que se ha logrado, ¿no? Y pues en el proceso personal sí lo he utilizado, pero igual en textos específicos, no es como la ligera, porque también, como dices, es un pretexto más bien para que estas personas que tienen como que ese odio, pues lo saquen a relucir. Pues es como que, ay, se están metiendo con el lenguaje es sagrado, y es como de, ni siquiera hablas bien, pues, o sea, ni siquiera, si realmente te importara el lenguaje, pues pusieras a investigar, porque ni siquiera saben, o sea, ni siquiera se pueden investigar cómo se usa el lenguaje inclusivo. Piensan que se usa en cualquier contexto, con cualquier palabra, y realmente no es así. Se utiliza en momentos en específicos. Y esa misma gente es, por ejemplo, la que dice, es que no puedes decir todas si somos hombres aquí. Y yo así decir, lingüísticamente, si son más mujeres en el espacio, podemos decir todas, pues, en vez de todos. Pero tampoco va a ser tan eso porque les hacen su ego, se les va a caer ahí algo. Y es como de no... Por ejemplo, en Malviste, que es el poemario que saqué el año pasado, justamente Malviste es un juego de palabras, de mal visto o mal vista, pero para no caer en la O o en la A y dejarlo en esa parte neutra que sea para todas y todos, pues simplemente le puse la E, Malviste. Y pues como no fue una X ni nada, porque también quería que fuera algo más sonoro, pues la gente ni en cuenta, pues, ni en cuenta. Ya cuando uno le explica y así, sí que así, es que como de repente así no se queda como de, ¿qué onda? Incluso sí, incluso hay un segmento en Malviste que se llama, incluso hay un segmento de Malviste que se llama cerezo o cereza. Esa parte sí está con X y justamente es para darle como ese lelo, como tú quieras, hacer referencia a un cerezo, el árbol, perdón, hacer referencia a una cereza, la frutita, la cereza, o hacer referente a un cerezo, a un penal, a un reclusorio, ¿no? Pero eso ya es más como conforme a la necesidad del texto y conforme a la necesidad de la comunicación y conforme a lo que quieras hacer, pues, ¿no? O sea, no todos mis textos les pongo X, no todos mis textos les pongo E, porque también es el fin comunicativo que uno quiere hacer. Ya estamos empezando a hablar de precisamente sus textos, la manera en que quiero entender la lengua como herramienta para producir precisamente estas publicaciones. Y es ahí donde me gustaría que me hablaran, porque me gusta meterme hasta la cocina, de los procesos creativos que cada uno tiene para generar estas poesías, prosas, estas publicaciones, porque tienen mucho de lo que hacen. Me atrevo a decir que es como en este límite de lo experimental, de entender esto, como lo estoy comunicando un mensaje, pero de qué manera lo estoy haciendo, de qué manera estoy poniendo en crisis esta propia lengua, y también de qué manera la lengua es mi herramienta. Estas palabras son lo que yo voy a ocupar para generar esto, para comunicar.
¿Cómo son esos procesos creativos? Hablemos de inspiraciones, hablemos de talento, la técnica, es una disciplina, la musa, el muso, le muse está ahí y llega y es cuando sale la magia. ¿O cómo son estos procesos creativos? A mí me da risa porque, bueno, no por lo que dices, ¿no? Sino porque siempre que hablan de procesos creativos, siento que se romantiza un poco esta idea de escritura, ¿no? Y yo, la verdad, luego estoy disgustado, estoy escribiendo, me fastidio, me pongo a ver 30 minutos de MP3, regreso a mi escrito y así estoy, ¿no? Porque pues hay un estrés también ahí epistemológico o creativo de que no está saliendo como yo quiero, necesito. Y aparte eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, y yo coincido totalmente con Susan Sontag. Ella propone que el proceso creativo en realidad es un proceso de escritura y lectura. Escribes, lees lo que escribes, corriges, vuelves a escribir y así, ¿no? Entonces un texto lo escribes yo creo que 20 veces, y son 20 textos diferentes y se queda una versión, ¿no? Y haces 20 lecturas del texto, ¿no? Hasta que ya dices, bueno, no me disgusta tanto, ahí va, ¿no? Que también era lo que decía José Miguel Pacheco, ¿no? Publicamos para dejar de corregir. Porque imagínate que nunca acabas de publicar. En cuanto al proceso creativo, las musas, mi poesía es poesía enojada. Yo tengo que decir cosas de que estoy enojado, porque el mundo es muy cruel con los jotos, ¿no? Entonces, guardadas las distancias, pero recuerdo este poema palestino que se hizo muy viral, ¿no? Me dicen que hay que escribir sobre la guerra, que escriba sobre los pájaros, pero para primero escribir sobre los pájaros debo escucharlos y las bombas no me dejan escucharlos, ¿no? Entonces siento que es algo similar, ¿no? Como, bueno, pues yo para poder escribir de el ser y de, no sé, de... Voy a hacer una crítica de lo que escriben los chicos de la Fundación de las Letras Mexicanas o compañía, que se sienten ensimismados y atosigados por el aburrimiento o por el vacío existencial. Pues yo para llegar a ese punto, pues primero tengo que sobrevivir, y para sobrevivir, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que escribir de esas bombas, ¿no? De la homofobia, de las trans asesinadas, del VIH, del estado policial en el que vivimos, de todo eso. Y pues yo creo que también se ha satanizado un poco lo que es la furia, ¿no? Sobre todo resistencia pacífica o no violencia o por la paz, diálogo, es como no, así. El lema de los 90 de la comunidad, antes de los antirrepublicanos, de la comunidad seropositiva, era digna furia. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esperar a que nos den, tenemos que arrebatarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, mi poesía es eso, es un grito hecho ahí, porque pues estoy enojado. O sea, estoy enojado, y ojo, el que estoy enojado no quiere decir que estoy amargado o tal, no, a mí ustedes me habrán visto, ¿no? Pero estoy enojado es también, quiero cambiar las cosas, ¿no? Yo todavía creo que se pueden hacer mundos diferentes, y creo que es eso. Y Nina Simon decía, ¿no? Que si por ella fuera hubiera agarrado las armas también y hubiera combatido la violencia con violencia, pero como su esposo no la dejó, dijo, lo único que me quedaba era la música. Sí, lo único que me quedó fue cantar. El momento de escribir siento yo que también depende de la intención de tu escritura, porque hay gente que escribe para sí mismo, lo corrige y ya después lo comparte, pero hay gente que escribe desde la pretensión de ser publicados, y es ahí donde ya la creación literaria se vuelve rara, se vuelve extraña, se vuelve difícil incluso, porque ya va con una intención de lo quiero hacer para que me lean, más bien para, y no tanto para escribir lo que yo siento, pues. Entonces ya hay un grado de pretensión. Yo soy un poquito más de la idea de escribir desde lo que nos lacera, desde lo que nos duele, desde lo que nos carcome, desde lo que nos enoja, desde lo que nos atraviesa, porque si no sentimos lo que vamos a escribir, no podemos transmitir nada, realmente, nada sincero, pues como tú decías, no es lo mismo escribir de pajaritos, en el caso de donde yo vengo, y ahí sí, yo también voy a aprovechar y para tirar tierra,
allá hay como que un grupo así literario de que es que estos son los escritores de Chiapas y si no eres de aquí, el carruaje de pájaros, pues no perteneces al gremio literario. Es como de, no es necesario que yo tenga que escribir sobre el Parque de la Marimba, no es necesario que yo tenga que romantizar a Chiapas para poder escribir, no es necesario que tenga que escribir sobre las palomas, sobre los pajaritos, ya se escribió de eso, ya Sabines ya votó eso, ya escribamos otra cosa, porque realmente existen más temas, existen cosas que nos atraviesan, y tal vez, y no es por demeritar otro tipo de creaciones, pero hay temas más reales y más importantes en la actualidad de qué hablar, como para querer, quitar como para querer poner la visión o las temáticas en otro lado. A mí me dijeron por ahí y yo dije, ay chale, ¿qué me sabe? Y ni siquiera lo conozco. Uno de nuestros aguascalientes allá de Chiapas me dice una amiga, no, es que el maestro te leyó. Y yo de, ay, qué chido. ¿Y qué dijo el tío? No, me dijo que le gusta cómo escribes, pero que se dio cuenta que tienes que caer en lo jodido para escribir. Y yo así de, caray. Y yo así de, caray, me dijo, y eso no está tan chido. Y yo de, bueno, es mi proceso, ¿no? Y yo espero que le sigan pasando cosas pero yo me quedé así de, oye, sí, porque no es como de que está aquí feliz y de repente, ay, sí, un verso, ¿no? Son cosas que de repente cuando tu cabeza está así como que entre mil cosas que te vienen a la mente, ¿no? Y empiezas a escribir uno y otro y otro y otro. Y lo que mencionabas también es muy importante. Yo siento que el texto siempre debe pasar por un proceso de guardarse, ¿no? De decir, bueno, ya escribí esto, lo voy a guardar una semana, un mes, medio mes y lo voy a releer. Y ya a partir de ahí puedo hacer una crítica más efectiva, pues, porque realmente todos tenemos ese orgullo de escribir y pensar que de las 100 cosas que escribimos, las 150 se tienen que publicar, ¿no? Y realmente no, y también he conocido bandita que es medio consagrada y tienen 2 nombres, o sea, con el nombre chido publican sus textos chidos y con otro seudónimo publican sus textos que no están chidos, que están jodidos porque ya escriben por escribir, ya publican por publicar. Y pues yo siento que también eso ya le hace un daño, no solo a la literatura en general, sino también a nosotros, pues como cuando a nosotros en temática disidentes literarias, pues porque se piensa que todo lo que se escribe, todo se tiene que publicar. Y no, la otra vez estaba platicando con un amigo de la carrera y me dice, no, es que mi intención no es publicar y este es mi estilo. Y yo así, es que si no te han publicado, ¿cómo vas a tener estilo? Y pues bueno, pasan 2 años, la universidad hace una antología ahí más o menos 2, 3, y veo que ese mismo cuento que estaba trabajando desde hace 2 años lo publica y yo dije, ¿y no que tu intención era publicar? Entonces siempre va a haber este tema de ego. Yo siento que para poder realizar un buen texto nos tenemos que alejar de ese ego, tenemos que realmente ser conocedores de qué texto puede funcionar, qué texto no, porque al final el público para todo. Oye, échale. Porque otra cosa, escribir desde la diferencia no es sinónimo de una mala escritura, que eso es algo que se le escatima mucho a la literatura LGBT. Hay literatura LGBT que es superior a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, fácil de ganar, pero también ser escritor disidente no te hace buen escritor. No. Y es que ahorita que estabas comentando esto de las intenciones, justo hay por ahí, no voy a decir nombre, hay por ahí un escritor de barrio digo de barrio porque él así se nombra, ¿no? Aunque está allá en una colonia que está súper identificada en el centro de la Ciudad de México, al norte del centro histórico. Que se siente es un chacalón hegemónico acá, acuerpado, definido, de gimnasio, ¿no? Pero de barrio. Y ahorita los que están chidos, ¿no? Pero entonces yo vi por ahí que andaba. Ya. Entonces, pero fue, ok, o sea, está muy bien, pero estás muy guapo y todo, pero como escritor no. O sea, si haces fotografía, si te haces modelo, Justamente también va a ser en un conversatorio. Hoy no sé si estamos hablando del mismo. Bueno, no revisé su agenda. Pero tampoco eso garantiza que haya una buena escritura, ¿no? Y justamente tampoco hablar de todo esto que nos atraviesa es garantía de que haya una buena escritura, ¿no? A lo mejor yo creo que nuestro proceso se está jodido, pero no todos los que están jodidos hacen buena literatura. No, tampoco. Para nada. Y
Y también está el otro lado, ¿no? Hay por ahí varios, hay un escritor que ese sí tiene su perfil como modelo. Y aparte así se ve como cortometrajes y los ahí, ¿no? Me encantan estas pistas de spoiler. En mi cabeza es quién es de todos estos en la lista. Y sí está, pues a mí no se me hace tan guapo, ¿no? Es hegemónico, sí, pero no se me hace tan guapo. Pero pues chingo de seguidores, ¿no? Y es como, pues, hay que invitarlo a leer. Eso es otra cosa. Que a lo mejor su poesía a mí no me llama, no toca mi puerta. Pero pues habrá gente a la que sí toca su puerta y está bien, ¿no? Así como los heteros tienen a su Quetzalcóatl, nosotros podemos tener a nuestros influencers poetas y no hay ningún problema, ¿no? El detalle es justamente que, hablando por ejemplo en recepción, crítica literaria, criterios editoriales, pues son islitas, es decir, no son escritores que tengan calidad suficiente como para hacer un ping-pong, ¿no? O sea, para jugar un tenis de poeta a poeta o de escritor a escritor, ¿no? Y eso pues al final también deteriora su propia escritura y la literatura, en este caso de Sidente. Bueno, poner estos ejemplos. Ahorita mencionabas este lema de los 90 de las personas con VIH, bueno, que están más sensibles para las condiciones que se estaban dando de digna furia. También mencionabas que al menos tú escribes desde el enojo, tú también mencionabas emociones similares, que si de angustias y de esto y estar corridos para poder sacar. ¿Consideran ustedes que el tema, los temas, escogen al escritor o el escritor escoge sobre lo que va a escribir? Yo un poco, ¿no? Un poco de ambos, es por lo tal, sí. Porque yo, por ejemplo, no podría escribir la canción que acaba de sacar Belinda, porque pues nunca he salido con ¿La de los gatos? La de los gatos, sí, porque no podría, yo ni sabía que era la Piana, ¿no? Entonces, pues no podría. Los límites del mundo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces, pues, uno escoge los temas dentro de los límites de su mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ahorita estoy ya al final les comento, publicando un libro, porque estoy trabajando en el siguiente, que se lleva por título Los juglares del diablo, ¿no? Que es una crítica a los narcocorridos, a los artistas de corte, a los discursos que van en contra de la libertad. Publicar el 48 de Patropio, pero la primera palabra siempre es obituarios. Obituarios. Entonces, pero me está costando más trabajo y necesito investigar, leer, abrir mi sensibilidad a estos proyectos, ¿no? Que eso es otra cosa importante. Voy a confesar un pecado. Hubo yo un año, yo estaba harto de leer, porque aparte tus lecturas obligatorias y tu proyecto de lectura de vida, pero ya estaba harto. Yo dije, ya, me llevan, son un chingo de libros y nunca voy a acabar. Y durante ese año no leí, pero me dediqué mucho al cine. Entonces vi muchísimo cine, me dediqué a la música, bueno, a escuchar música, a la fotografía. Y creo que también es importante poner sobre la mesa que si bien somos escritores, no digo poetas, pretendemos, pero si bien estamos en el oficio de la escritura, una parte importante es abrirse a otras experiencias estéticas, ¿no? No puedes limitar también toda tu inspiración en la literatura, ¿no? Y yo creo que abriéndome a estas otras experiencias estéticas, pues fue que pude también abrirme a otros temas, a otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho la ciencia ficción, ¿no? Entonces, yo creo que si no me hubiese abierto a esas experiencias estéticas, nunca habría podido escoger ese tema, ¿no? Yo creo que es un poco eso. ¿Cuál era la pregunta? Sí, el tema escoge al escritor escoge. A mí me ha pasado de repente de que quiero escribir así me quiero sentar y voy a escribir y no se me pasa nada en la cabeza. Y hay veces que estoy así como que al aire, ¿no? Y me viene como que algo, ¿no? Una idea.
Y ya eso como es como de, ¿lo escribes ahorita o no lo escribes nunca? Porque eso de después lo voy a escribir no funciona. Entonces es como en ese momento de escribir el primer verso, ya de ahí va saliendo otra cosa y se va haciendo pues el verso, ¿no? Se está haciendo el poema y ya después entra el proceso de corrección, de trabajo y todo eso. Pero sí, no es como de que uno, bueno, no es en lo personal, no es como que yo lo escoja, o si lo escojo muy pocas veces me viene como que escribir o cómo escribirlo. Me pongo como que en blanco. Pero lo que mencionabas, sí es cierto, pero justamente ahí entra esa parte académica, pues es cuando empieza la racionalización de la escritura, se academiza y empiezas pues, o sea, no todos van a saber sobre esas tipos de estéticas, ni qué otras estéticas existen, pues. Y es donde yo empiezo un proceso ya de, pues, es un proceso ya más académico, ¿no? Empezar a razonar de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer. Yo siento que cuando uno está empezando, eso es lo que me importa. Ya después, cuando te vas, cuando vas avanzando en este tema, pues naturalmente se va haciendo. Siguiendo con estos temas, con estos procesos que comparten la manera en que lleva cada uno sus... Sí, la creación de esta poesía, prosa, se han enfrentado con textos difíciles y digan como que quiero que salga y no sale, como que se tarda en nacer y como tú lo mencionaste con la lectura, ya no quiero leer, que le han dicho al propio texto, ya no te quiero escribir, pero sé que le falta algo. Esos textos difíciles suyos les ha tocado, cómo han transitado por eso, lo han dejado en el olvido, lo siguen continuando, cómo se trabaja con un texto difícil. Yo tengo una libreta donde escribo versos, ¿no? Sueltos, pero a lo mejor les dejo un número y una letra, un número. Y tengo otros que son 2, 0. Pero entonces todos los que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D son a lo mejor las ideas, no el texto ya al final, sino ideas que tengo sobre el texto. Y tengo otra página donde tengo ideas de pero procuro siempre estar trabajando sobre ese texto, aunque sea poquito, porque pues que va a sonar muy cliché, pero es cierto que la escritura es un oficio. Entonces, como todo oficio, pues necesita trabajo. Y si solamente escribimos cuando estamos inspirados, pues escribiríamos muy poco. Y mal, ¿no? Entonces, yo soy muy de Picasso, de la musa que tiene que encontrar trabajando. O sea, de 7 días que estés escribiendo, a lo mejor solamente uno vas a estar inspirado, pero va a ser un día muy provechoso y ya vas a tener otras cosas que te van a ayudar a articular un trabajo, ¿no? Ahora, justamente comentaba José que uno empieza pues un poco guiado por la intuición, ¿no? De aquí vamos en este texto, pero es cierto que a la medida, yo siento, que uno va profesionalizándose en el oficio, va detectando recursos escriturales y diciendo esto funciona, esto no, esto puede ser pero no en este texto, etcétera. Uno va articulando su texto de manera que camine solo, es decir, cuando un texto camina solo no hace falta que lo expliques, no hace falta que lo defiendas, no hace falta más que el texto sea leído por el lector, ¿no? Entonces cuando tú sientes que el texto ya está así, después de esta racionalización de las estructuras, pues ya puede caminar solo. Pero sí es cierto que hay textos que se resisten, pero uno tiene que seguirlos trabajando. Y de hecho, por ejemplo, voy a sacar también una novela, la primera novela que escribo, pero si hubo fragmentos que dije, ay no, esto está imposible, ya había matado al personaje, ¿qué voy a hacer? Y lo que a veces uno tiene que hacer es un poco ser un collagista, ¿no? Entonces sacas ese fragmento y dices, esto va a ser un cuento aparte. Porque me gustó, pero ya maté el personaje, entonces va a ser otro personaje, ¿no? Entonces creo que es también un poco jugar a malabares, ¿no? Y negociar con el texto, ¿no? Negociar en el sentido de que tengo que terminarlo, tengo que desarrollar la historia, tengo que tratar, es decir, establecer objetivos y tratar de solucionarlos, de resolver. Pero yo creo que pocas veces, es que luego también hay textos que no abandonan. Que uno dice, no, ya sabes qué, adiós. O a lo mejor era un poema y dices, no,
tengo esta idea, pero resulta que voy a hacer un ensayo, porque el género que más me sirve para expresar esta idea es un ensayo, o un cuento, o a lo mejor no sé, un guión cinematográfico, ¿no? Pero uno tiene que negociar también con sus textos. A mí se me ha pasado de repente de que ya esa escritura pues donde uno ya sabe estética y todo eso, pues de que me quedo mucho en el mismo verso y de vez de avanzar me quedo de es que esto se lee mal, esto no me gusta, y de vez de avanzar y terminar y dejarlo para después me encasillo mucho en un pedacito solamente para maquillarlo, corregirlo. Y siento que los textos que más me han dificultado son los que no he escrito, porque la idea se queda en la cabeza y pues ya no se termina de plasmar. Ahí ahorita ya me ha estado pasando, naturalmente me escribía poesía, lo consideraba más fácil, al menos para mí, y de repente me encontraba personas que me decían es que a mí se me dificultaba mucho la poesía, a mí me sirve más la narrativa, y en la actualidad me pasa de que lo que quiero expresar, lo poético y los recursos poéticos ya no me alcanzan, y es donde digo, debo escribir narrativa, o debo escribir en un texto narrativo, o simplemente expresarlo, no decir esto va a ser un cuento, esto va a ser una novela, esto va a ser un ensayo, simplemente plasmar la idea y ya de ir viendo cómo ir agarrando un camino. Pero yo siento que los textos más difíciles para mí son los que no escribo, porque se quedan en el aire, se quedan en la idea, se quedan en la cabeza, y pues ni siquiera les doy la oportunidad de tener ese proceso de batallar sobre el mismo texto. O sea, que se vea. ¿Cómo se descubrieron escritores? Me da mucho cringe, pero pues uno es adolescente y escribe cosas. No, y aparte también me gusta mucho la historia, pero pues sí, esta parte siento que bueno, la verdad yo quería ser cantante, pero como tengo una voz pésima, pues ya no me queda otra más que escribir, ¿no? Y pues puedes escribir lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que pues por ahí, y desde luego por la lectura. Yo empecé a publicar sin buscar escribir ni buscar publicar, fue bien curioso, pero sí confieso que en la secundaria sí tuve una cuenta de Wattpad y ya lo borré, ya me dio pena eso. Pero yo inicié escribiendo en un círculo de lectura allá en Chiapas, que en ese tiempo se llamaba Las Flores del Mar. Después le cambiaron el nombre a Matamoscas por el autor de este libro de cuentos, se me olvidó el nombre, Fernando Paredes, y el que mediaba el círculo de lectura hacía ejercicios de escritura, aunado a la lectura, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, pues empecé a escribir, empecé a hacer esos ejercicios de escritura. Fue cuando estaba en la preparatoria, en quinto o sexto de semestre, cuando tenía como 18, entre 17 y 18 años, que dije, bueno, mandemos esta cosa a una convocatoria, ¿no? Y fue en un número experimental de Durango, que ya no existe la revista. Y me lo aceptaron y fue como de, ah, órale, qué chido. Y como que eso, no sé, se sintió bien bonito, porque no solo fue la publicación del texto de forma aislada, sino también era lo que provocaba el texto y lo que un texto podía provocar a las personas. Mi primer texto fue el cuento de Grinder, el del Chal, el del Chal, el papá con el hijo, ¿no? Y luego viene uno y me dijo, oye, fíjate que lo leí en tal escuela. Y yo de, ay, ¿qué tal? No, les encantó los chamacos esto. Y yo así de, ay, se sentía, no sé, se sentía bonito. Se sentía bonito, entonces como que ya de forma, poco a poco, ¿no? Me comprometí un poquito más a los ejercicios de escritura, la tallereada, corregir los textos. Y poco a poco como que me fui aventurando a las convocatorias. Yo soy más de la idea de que no te debes autonombrar, que es mejor que te nombren las personas. Entonces, eso de que, o sea, ya, yo creo que también es aquí, ¿no? De que, ay, poeta, y entre ellos ahí andan, pues, para no decir una palabra fea, ¿no? Entre ellos ahí andan, dando el nombre de poeta, ¿no? Y pues no se lo dejan a que las demás personas lo digan, pues, ¿no? Entonces como que se autonombran y buscan eso y no está bien, se desnaturaliza. Entonces, pues, poquito a poquito, pues, fui publicando, ya iba escribiendo, a tal grado de que ya no ocupaba el círculo de lectura. O sea, yo siempre fui,
y hasta la fecha digo que me hace falta uno, porque la tallereada, los talleres siempre son importantes, el mantenerse leyendo y todo, pero llegó un momento en que ya por mi propia cuenta escribía, ya no tanto de los ejercicios, ¿no? Y obviamente no todos los ejercicios de escritura pues son para publicar, pero sí mis primeros textos, la mayoría, son resultado de ejercicios de escritura de la secundaria. Todo esto fue para hablar de lo disidente, vamos a pasar a lo diverso. Por lo regular, cuando se habla de disidencias, en este caso disidencias sexuales, llámese homosexualidad, lesbianismo, lo trans, lo bi, pareciera en todos esos discursos que diversidad es como casi un sinónimo de disidente, porque tenemos que el mes de la diversidad, el mes del orgullo, pareciera que en lo otro, quien es disidente, no existe esa diversidad porque ya se está separando dentro de sus experiencias. También la diversidad solo está dentro de la literatura disidente. ¿Qué es la diversidad para ustedes? ¿Por qué diversidad se asocia precisamente o se ha encaminado a asociarle con lo disidente, con junio, con todo eso? ¿Cómo se vive esa diversidad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es? Creo que de nuevo estamos en términos parados. Creo que sirven para referirse a una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, pienso en esta imagen que se hizo viral, ¿no? Nos venden esta diversidad, salen un montón de drag queens para destruir esta otra, ¿no? Y salen grupos indígenas, ¿no? Es como, y alguien puso algo así como una ilustración de drag queens con metralletas, de vamos a matar indígenas, ¿no? Pues obviamente no. De hecho, yo creo que hay también, pues no quisiera decirlo así, pero así, lo que habla es de ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a meter las manos más en el lodo. Resulta que yo me interesan mucho las lenguas indígenas. Resulta que estuve investigando y demás y descubrí que mis bisabuelos son del Estado de México, de una parte que colinda con Michoacán, ustedes Rincón. Resulta pues que ellos son más agua, ergo pues yo soy más agua, ¿no? Entonces resulta que no solamente soy homosexual, sino que soy un homosexual indígena, ¿no? Ahora, en México el Estado solamente considera indígenas a quienes conservan una lengua originaria, pero esta es la trampa del mestizaje, porque es una forma de borrar tu pertenencia a un grupo que no es el grupo hegemónico, ¿no? Bueno, entonces traicionar al Estado Nacional pues es aceptar la diversidad. ¿Quién está destruyendo la diversidad de los pueblos indígenas? ¿Las trans, los drag queens o el Estado mexicano? Los drag queens. Entonces, yo creo que la diversidad pues es, no quiero decir la diferencia, pero sí lo múltiple. Yo puedo ser homosexual, puedo ser seropositivo y puedo ser indígena. Y no es que estén excluidas esas tres cosas, sino que es la multiplicidad. No pueden convivir varias cosas en un solo espectro. Por ejemplo, también alguna vez me preguntaba una compañera si yo era homosexual, si yo era gay, si nunca me había metido con mujeres y demás, ¿no? Y me dice, no, bueno, o sea, yo he besado mujeres y he tenido ahí llamadas en el petate con 2, 3 compañeras, pero yo creo que también ahí lo que juega es que hemos subsumido, hemos hecho propio este discurso de lo definitorio, ¿no? de las definiciones, porque la sexualidad es algo fluido. Entonces a lo mejor, voy a decir así, perdón que me ponga a contar estas cosas, yo soy inter, pero hay veces en las que no puedo ser inter porque yo no me siento preparado emocionalmente para que me metan algo por ahí, porque podrá ser muy placentero y todo, pero hay veces en las que dices, no güey, porque al fin y al cabo
todo el proceso de dilatación duele y yo no puedo, ¿no? Entonces a lo mejor hay temporadas en las que no, hay temporadas en las que ni poppers hacen falta, y etcétera, ¿no? Todo es muy fluido. De hecho, yo me consideraría una persona homosexual, no sé si decirlo queer o loca, porque también considero que esta diversidad, esta sexualidad fluida, justamente eso fluye, ¿no? No es algo fijo. Y creo que por ahí va también el tema de la diversidad, ¿no? De que lo múltiple conviviendo en el uno, por decirlo pitagóricamente. Pues sí, como te decía hace rato, ¿no? Dentro de las disidencias, no dije mal porque dentro de las disidencias no hay disidencias, pero dentro de las disidencias también hay diversidad, pues. Y yo siento que también ahorita el asunto es que es algo más mediático, porque pues del 2000 para acá tomó un auge muy grande la comunidad LGBT y todo lo que se está desenvolviendo y todo lo que se está ramificando. Pero como también mencionaba hace rato, lo exótico para las personas es simplemente algo con lo que no están relacionados, acostumbrados, o simplemente algo que los saca de su zona de confort. Entonces, por ejemplo, no solo la literatura disidente es diversa ni exótica, también está la literatura negra, que también es disidente y exótica, porque no es algo que la gente esté acostumbrada, no es algo que la gente esté pues sí, acostumbrado a encontrarse, a decir, mira, aquí está la poesía negra de Armando Duvalier, ¿no? O sea, para Chiapas no existe la poesía negra de Armando Duvalier, pues es un tema muy, muy reducido y muy poco que mucha gente se atreve a hablar, pero al final de cuentas también entra dentro de la diversidad, y como tú dices, que no se pongan a investigar, ya es un problema, pues realmente, porque los temas ahí están, los temas existen, los temas pues se hablan, ¿no? Entonces sí, además tenemos muchísima diversidad, demasiado, incluso dentro de las disidencias. Pues es ahí donde decía, pues nos tenemos que nombrar, se tienen que nombrar, porque al final existen, pues, al final viven, respiran, interactúan, tienen familia, o sea, Sobre todo. Siento que quedaron muchas cosas que todavía podemos platicar en un futuro. Participen en las convocatorias que ambos luego lanzan con los proyectos que llevan, asistan a las lecturas de Novice, que así nos conocimos. Sí. A él por los fanzines, a él por Novísimos, entonces la literatura siempre está ahí. Pues gracias por este conversatorio, también a los asistentes, a quien nos vean, y pues nos vemos en la hora. Se entrega sus reconocimientos a José por la participación y Elías Medina, personal y Joaquín Causa.